Bien, ¿cuántos queremos oír la voz de Dios? Dios nos habla por medio de su palabra. Y cualquier otra forma en que creyéramos que Dios nos habla, habrá que filtrarlo por medio de la palabra. Hemos estado en una serie acerca del Espíritu Santo. Y yo espero que usted esté creciendo y esté animándose a tener una relación cada vez más profunda con el Espíritu de Dios. Hoy queremos avanzar y este mensaje lo he titulado Uso y Abuso. Uso y abuso. Por ahí escuché un refrán, no es un versículo de la Biblia, un refrán que dice: lo malo no está en el uso, sino en el abuso. Y me quedé pensando en este refrán y dije, pues no estoy de acuerdo del todo. Porque suena bonito, ¿no? Lo malo no está en el uso, sino en el abuso. Pero en honor a la verdad hay cosas que los seres humanos nunca deberíamos usar. ¿Cómo qué cosas nunca debería usar, tocar un ser humano? Las drogas, las armas, la infidelidad, la pornografía, los juegos de azar y tantas otras cosas que de repente pueden ser la puerta a una vida destruida, a una vida de fracaso. Pero bueno, allá cada cual con sus dichos. Pero hay otras cosas que en esencia no son malas. Es decir, que si las usamos, no hay nada de malo. Lo malo no es el uso, sino el abuso. Por ejemplo, el celular, ¿es bueno o es malo? Depende de la marca, me dijo un hermano esta mañana. Porque si es una marca así rara, pues es el malo, ¿no? Pero bueno, enfoquémonos, pongámonos serios ustedes siempre con esas cosas, hermano. Pero el celular no es malo ni bueno, es neutral. El problema es que a veces abusamos de él. De igual manera con las redes sociales, en honor a la verdad, pues no todas, bueno, la mayoría no son malas ni buenas. El problema es el abuso de esas redes. La comida, ¿es buena o es mala? Es buena, ¿cierto? Y ya se le activaron las papilas gustativas para ir a comerse hoy la bandeja paisa. O yo no sé qué irán a almorzar ustedes. El problema es el abuso de las cosas. La sexualidad no es mala, Dios nos creó como seres sexuales. El problema es el abuso de estas cosas. Y les he dicho esto porque el tema de hoy son los dones espirituales. Quiero que abra su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12. Y vamos a hablar acerca del uso y el abuso de los dones espirituales. Dice la palabra del Señor así: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Tome nota de eso. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Versículo 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones,
pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Anímese y lea conmigo. A cada uno le es dada una manifestación especial del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe, por medio del mismo Espíritu. A otros, y por este mismo Espíritu, dones ¿para qué? Sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Miren, el tema de los dones espirituales a lo largo de la historia de la iglesia ha generado división. Porque por un lado encontramos personas que niegan los dones espirituales. Personas que dicen que esos dones no son para este tiempo, que desde que se escribió el Nuevo Testamento cesaron. Pero otros, como nosotros, creemos que los dones espirituales sí son para hoy. Dios hoy sigue sanando a los enfermos, haciendo milagros y dándole capacidad especial a su iglesia para que cumpla la misión. Tenemos que entender la verdad sobre los dones espirituales. Cuando Pablo escribe esta carta, tenemos que recordar, la iglesia de Corinto era una iglesia muy particular. Era una iglesia, digámoslo así, carismática. Era una iglesia donde estos dones abundaban, pero era una iglesia que peleaba entre ellos mismos. Era una iglesia dividida, polarizada. Y cuando descubrieron que tenían dones, en lugar de mejorar la cuestión, empeoró. Y el don que más causó polémica entre ellos fue el don de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque la gente se reunía, y quiero que utilice su imaginación, y en el culto era como una competencia a ver quién hablaba más en lenguas. Imagínense que hoy durante la alabanza eso hubiera pasado. Probablemente que hubieran hecho los amigos que están aquí por primera vez. Oye, muchas gracias por la invitación. Es que me acordé que tengo un compromiso y chao. Eso estaba causando. Ni hablar de otros dones, pero ese era el mayor don. Así que parece que a Pablo le escriben una carta y le dicen: oye, Pablito, ¿y qué hacemos con ese tema de los dones espirituales? Porque eso se nos salió de control. Y Pablo escribe 3 capítulos, capítulo 12, 13 y 14 de esta carta para explicar y aclarar el tema. Porque si hay algo que nosotros debemos tener claro en este tiempo, es que los dones espirituales están vigentes. Yo dije que los dones espirituales están vigentes. Son para hoy. ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es usarlos bien. Así que dígale al vecino: debemos usar bien los dones espirituales. ¿Cuántos queremos usar bien los dones espirituales? Porque para mí no está en discusión si están o no están. Para mí es una realidad que están. Porque en 37 años de conocer a Cristo, yo he visto personas sanarse de manera sobrenatural, he visto milagros, he visto gente hablar en lenguas, he visto gente profetizar. Yo creo firmemente que los dones espirituales son para hoy.
Pero tenemos que saberlos usar y no abusar. Y por eso quiero dejar en su corazón 3 implicaciones. Vamos a responder a la pregunta: ¿cómo usar bien los dones espirituales? Y sin más demora vamos al primer punto, a la primera implicación. Para poder usar bien los dones espirituales, lo primero que se necesita es descubrir su importancia. Tenemos que no ignorar. En la Reina Valera, el versículo 1 de este capítulo dice así: no quiero que ignoréis. Ese es un error. ¿Y sabe qué es lo triste? Que hay personas que conocen a Cristo, pasan años en la vida cristiana, se mueren y llegan al cielo. Y cuando llegan al cielo, ¿de qué se dan cuenta? Oiga, yo tenía un don y nunca lo usé. Tenía una capacidad que Dios me había dado de forma sobrenatural y nunca la utilicé. Así que lo primero es descubrir su importancia y descubrir cuál don tienes tú. Porque tú tienes por lo menos un don. Una hermana esta mañana me dijo: sí, pastor, gracias por la palabra, ya descubrí que tengo por lo menos un don, don Jaime, mi marido. Creo que ese es el don que ya me voy segura que tengo. No. Además de don Jaime, además de don John, además de usted tiene otro don, debe tener otro don. El punto es que lo entendamos, que lo descubramos. Déjeme decir algo sobre los dones. En primer lugar, los dones son sobrenaturales. ¿Qué dije? Sobrenaturales. Es decir, un don es diferente a un talento. Porque un talento es la capacidad natural con que algunos nacen. ¿No ha visto usted, por ejemplo, niños que desde temprano muestran el talento para pintar? El talento para tocar los instrumentos. Algunos de los músicos que estamos aquí, que ellos no se enteren, esto lo editan luego en los videos, no son profesionales en esto, pero ¿sabe qué tienen? Un don, no, un talento. Nacieron con eso, porque esos son naturales. Yo tengo que confesarlo públicamente, yo tengo el talento para tocar la guitarra. El problema es que la guitarra no se deja tocar de mí. Pues hay guitarras rebeldes y ese es mi caso. No, los que me conocen saben que yo para eso soy negado. Un talento es una capacidad natural, pero un don es algo sobrenatural. No es algo que uno dice: oiga, voy a tomar un curso para aprender a sanar enfermos. No, es un don. Un día usted se encuentra un enfermo y por el Espíritu ora por él, le coloca las manos, sanado. ¡Wow! ¿Qué descubriste? Que tienes un don. Un día estás por ahí en algún lugar y Dios te dice: ve y dile a esta persona este mensaje. Y tú dices: ¿qué? ¿Pero quién me habló? Y vas y le dices: mira, yo no sé, no te conozco, pero Dios me manda a decirte esto y esto. ¡Wow! Y la persona empieza a llorar. ¿Y usted cómo sabe? No, es un don del Espíritu. ¿Saben de qué estamos hablando? Son dones y tenemos que usarlos, son algo sobrenatural. En el versículo 11, Pablo dice claramente que esos dones son de manera soberana. ¿Cómo los da el Espíritu Santo? Al que Él quiere. A usted le dio un don, a otro le dio otro don. ¿Cuál es nuestra tarea? Porque es que el problema de nosotros los seres humanos es que siempre estamos envidiando lo que otro tiene. ¿No le parece eso? Va por la calle, va con la esposita y ve a la otra y que dice: uy, esa debería ser la mía. ¿Por qué no valora la que tiene ahí? Mire, en las cosas más sencillas. Ahora cuando vayan a almorzar, están almorzando y ve la carne del plato de su hermano y que dice: ¿por qué le dio más grande a él? Yo hubiera pedido ese, sí. O están en el cumpleaños y reparten la torta y usted va a comer y ¿qué dice? Le dieron más.
por eso es que, y eso a veces ocurre hasta en el asunto de los dones. Vemos que Dios le dio al otro el don de hacer milagros, de sanar, y ¿qué decimos? Ay, yo quería ese. Entonces enfoquémonos, vamos a ubicar cuáles son los dones. Rápidamente voy a mencionarlos y aclarar que no son una lista exhaustiva. Es decir, además de estos 9 dones pueden haber muchos más. Algunos expertos los han clasificado en 3 grupos y así se los voy a presentar. En primer lugar, están los dones que se conocen como dones de revelación. Los leímos en este texto, que pueden mirar ahí en su Biblia, pero son esos dones que, como su nombre lo indican, le muestran cosas que no son tan obvias. Corren el velo. ¿Como cuáles? Ahí en el versículo 8 se menciona el primero: palabra de sabiduría. ¿En qué consiste ese don? Ese don no es sabiduría total, es una palabra de sabiduría. Es que por el Espíritu Santo tú eres guiado a tomar una decisión. Tú eres guiado a aconsejar a alguien. No porque eres el más sabio, el Espíritu Santo que te dio para ese momento, palabra de sabiduría. No sé si le ha ocurrido que de repente alguien lo quiere fastidiar, molestar por causa de su fe, y usted responde, y luego de que responde dice: ¿yo dije eso? ¡Ay! ¿Y a qué horas? ¿Quién fue? Pues el Espíritu Santo que te dio ese don. Mire, por ejemplo, en la vida del Señor Jesús. Un día llegaron a ponerle una trampa, porque siempre habrán enemigos que querrán ponerle trampa, y eran unos religiosos, un grupito religioso de miedo, que llegaron y le dijeron: hey, te tenemos una pregunta. ¿Es correcto pagar impuestos, sí o no? Y era una trampa, porque si Jesús dice: no paguen impuestos, ¿de qué lo hubieran acusado? Este es un rebelde contra el imperio romano. Pero si él hubiera dicho: sí, paguen impuestos, ¿qué hubieran dicho los judíos? Este es un traidor vendido al imperio, al estado capitalista. Bueno, yo no sé qué le hubieran dicho. Así que Jesús dice: hey, présteme la moneda. Y le dan la moneda, y él pregunta: ¿de quién es esa imagen? Y le dicen: del César. Y él dice: ok, denle a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y como dicen los jóvenes, los dejó sanos. Una palabra de sabiduría. En ese mismo orden está la palabra de ciencia o la palabra de conocimiento. ¿En qué consiste ese don? Que sin tú tener una información previa, de repente Dios te revela lo que hay en el corazón de alguien. Ay, pero pastor, eso suena como adivinación. Que el Señor reprenda al diablo, dice una hermana de esta iglesia, porque hasta por allá no. Pero es eso. Y a mí me parece que ese es un don que los padres deberíamos pedir para poder entender a nuestros hijos. Y más en esta generación que los chinos salen con tanta cosa, que Dios le dé a uno palabra de ciencia. En lo personal debo reconocer que Dios me ha dado ese don. Y a veces en mi labor pastoral, alguien puede estarme metiendo cuento, queriéndome mentir, pero el Espíritu Santo me dice: no, la realidad de ese corazón es esta. Y a veces esa palabra la utilizo o no la utilizo, pero yo ya sé lo que realmente está pasando. A Jesús le ocurrió. Pedro, cuando Jesús dice: todos me van a traicionar y me van a negar, Pedro dice: no, yo conmigo es para las que sea. Si me toca morir, yo muero. Aquí estoy listo. ¿Y qué le dice Jesús? Mira, Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y dicho y hecho, palabra de ciencia. Cuando el gallo cantó la última vez: ¡cállate, Pedro! Pedro se acordó, dijo: uy, lo que me dijo el Señor. Eso es revelación, palabra de ciencia. Y el otro don en este mismo orden es el discernimiento de espíritus. Usted lo ve ahí en el versículo 10. El discernimiento de espíritus consiste
en que el Espíritu Santo te da la capacidad para saber si una manifestación es de Dios o no es de Dios. Si un mensaje es de Dios o no es de Dios. ¿De dónde proviene? Y perdóneme decírselo, pero se lo tengo que decir porque soy su pastor que lo ama. Pero ahora que vamos a tener otra vez elecciones, no me venga a mí a preguntar, pastor, ¿y por quién vamos a votar? La iglesia debería tener un partido y unirse. No, señores, la iglesia está puesta en la tierra para anunciar el evangelio de Cristo a los de izquierda, a los de derecha, a los de abajo y a los de arriba. El evangelio para todos. Pero pastor, ¿y entonces qué hacemos? Sencillo, ore y pídale al Espíritu Santo: Señor, dame discernimiento de espíritus. Porque por ahí aparecen candidatos. Probablemente de lo que le voy a hablar usted no entiende. Pero por ahí aparecen candidatos que dicen: y la gasolina no subirá, y haremos esto y aquello. Y la gente tonta, bruta, votó por el que sea, y hoy en día están pagando las consecuencias, como dicen los que recién se han pasado allá por el río Bravo a Estados Unidos. Take for your candies. Tome para sus dulces. Porque ¿qué es lo que nos falta? Discernimiento. Y apliquémoslo al ámbito espiritual. Mire, ¿cuántos predicadores hoy en día usan la misma Biblia que nosotros, cantan las mismas canciones, pero son unos falsos? ¿Qué necesitas tú? De hecho, ahora que me estás escuchando, deberías estar orando: Señor, ya aprovecho este momento, dame discernimiento. Dime si este calvito es tuyo o no es tuyo, es de parte de Dios o es de parte del diablo. Dime, Señor, con claridad. Discernimiento. Vamos con los siguientes dones. Los siguientes dones son los que a mucha gente le encanta y le emociona, y son los dones de poder. ¿Cuáles son esos dones de poder? En el versículo 9 encontramos el primero: fe. ¡Wow! Porque ese don de fe es espectacular. Esta es una fe que lleva a la gente a hacer cosas sobrenaturales. ¿Cuántos conocen gente que tienen el don de la fe? Yo conozco gente que tiene el don de la fe. De hecho, creo que es un don que Dios me ha dado a mí. Porque frente a proyectos que parecen imposibles, cuando Dios me da la paz de que eso es, yo me meto y Dios detrásito va respaldando y bendiciendo todo proyecto. Por eso creo que vamos a plantar 100 iglesias y que vamos a enviar misioneros a las naciones de la tierra. Yo tengo la fe y eso lo vamos a lograr. Es la fe para hacer lo sobrenatural. Pero hay otro don de poder, y es el don de sanidades. La Reina Valera así lo llama: sanidades. El don de poder sanar enfermos. Y cuando dice sanidades es porque hay enfermedades que son eminentemente físicas, pero hay otras que son de orden emocional y otras espiritual. Por eso, si usted ve durante el ministerio de Jesús, una de las acciones de Jesús era expulsar demonios, echar fuera demonios, porque muchas enfermedades no son causadas por cuestiones biológicas, sino espirituales. Y como iglesia tenemos que tener discernimiento para saber de dónde proviene, y en el nombre de Jesús echar fuera esos espíritus que enferman a la gente. ¿Le gusta ese don? Claro. El otro don, el que sigue de poder, es milagros. Wow. Poderes milagrosos. ¿Qué es un milagro? Un milagro es la suspensión de una ley natural. Eso es un milagro. No como decía doña Florinda: qué milagro que viene por acá. No, eso no es un milagro. Un milagro es lo que Jesús hizo, que quebrantó la ley de la gravedad al caminar sobre las aguas. Un milagro. Un milagro es que de 5 panes y 2 pececillos se alimentaron miles de personas y aún sobró. Un milagro es que Lázaro, que ya se estaba descomponiendo, al oír la voz del Señor, se levantó de entre los muertos. Un milagro.
Y quiero decirle algo, si usted algún día se encuentra en una situación extrema que dice, oh Dios, la única forma que mi hijo deje las drogas, que mi matrimonio se restaure, que no pierda este apartamento, es un milagro, te tengo buenas noticias. Nuestro Dios es experto en obrar milagros. Servimos a un Dios sobrenatural. Aleluya. El otro grupo de dones son los dones de comunicación. Como su nombre lo dice, tienen que ver con el habla. ¿Cuáles son? Ahí en el listado. Usted ya los va a reconocer. Los tres que quedan son el don de profecía, el don de hablar en lenguas y el don de interpretar lenguas. Vamos al primero, el don de profecía. Tenga cuidado con esto. Porque algunos, por no conocer la palabra, se equivocan. ¿Y qué creen que es el don de profecía? Agarrar y adivinar a la gente la suerte. Lo único que le falta es que les dé el número para el chance, ¿cierto? Y te casarás y viajarás por el mundo y harás este negocio. Mire, eso es una trampa del diablo tan perversa que Colombia tiene una secta propia experta en eso de la profecía. Y es una secta tan fuerte que hasta mezclaron la religión con la política. Tienen un partido político. Y mira, yo no te voy a decir el nombre porque no es ético y a mí no me queda bien. Mira, hermano, averigua por tu lado, ¿sí? Mira, no me presiones más porque yo no les voy a contar más y sigo. ¿Qué es profecía? Realmente profecía es hablar de parte de Dios. Y yo no desconozco ese don, pero eso no es una práctica que todo el mundo no. Es que un día Dios te dice, oye, ve y dile a Stephanie esto. Pero ¿y por qué? Ve y se lo dices. Yo te estoy mandando, mira, yo vengo de parte de Dios y quiero decirte esto y esto. Punto. ¿Qué estoy haciendo? Profetizando. La profecía tiene que ver con exhortar. De repente sabes que alguien está pecando, que está en malos caminos. ¿Qué tienes que ir a decirle? ¿Viajarás por el mundo? Lo que tienes que ir a decirle, arrepiéntete, deja tu pecado, deja de vivir en adulterio. Cuando tú haces eso, ¿qué estás haciendo? Ese es el verdadero profeta. El verdadero profeta no es el que les alegra el oído. Y perdóneme si soy un poco presumido, pero yo creo que cada domingo que me coloco de pie aquí, yo soy profeta de Dios para usted. Le estoy declarando la verdad de Dios. Y que a algunos no les guste, eso ya no es mi problema. Pero ese es el don de profecía. El otro don de comunicación es el hablar en lenguas, que en Corinto, ya les dije, era la causa de la discordia, porque estaban haciendo mal uso de ese don. Ese es un don que Dios nos da especialmente para fortalecernos en la oración. ¿Por qué? Porque en el capítulo 14, le animo a que lo lea, dice que cuando alguien habla en lenguas, no le habla a los hombres. ¿A quién le habla? O sea que el don de lenguas es un don especial para la oración. Y en muchas ocasiones me ha pasado que Dios me coloca una carga por alguien y yo digo, pero ¿qué oro? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Me ocurrió ahora que recién murió mi primo. Yo estaba en la ciudad de Villavicencio predicando en la iglesia de un hijo de esta casa, el pastor Santa María. Y eso que se me fue el sueño, eso que usted no duerme y humanamente usted dice, yo estoy cansado, debería estar durmiendo, pero me vino una carga por mi familia materna, que no conocen al Señor, muchos de ellos, y no sabía qué orar. ¿Y qué cree que empecé a hacer? A orar en lenguas. Para eso es. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que si tú tienes ese don de hablar en lenguas, deberías de empezar a orar por el don que viene en el combo. ¿Cuál es el otro don? Interpretación de lenguas. Porque si tú no sabes lo que dices, pues ese mensaje no sirve. Imagínense que en esta mañana en el culto todo el mundo hablando en lenguas, pero nadie interpreta. Los nuevos, ¿qué van a decir? Comprobado, esta gente está loca, por aquí no vuelvo. Pero si hay una interpretación, eso le va a traer un mensaje
a alguien. Esos son los dones. Así que lo primero que tenemos que hacer es descubrir, no solo su importancia, sino descubrir cuál es su don. Y le pregunto ahora a usted, ¿usted sabe cuál es su don ya? ¿Ya lo tiene claro? Y si no lo tiene claro, ¿cómo lo descubrimos? Orando a Dios, pero sobre todo sirviendo. Por ejemplo, ¿cómo saber si tienes el don de sanidades? La próxima vez que veas un enfermo, te acercas, le dices, oye, ¿me permites orar por ti? Y oras por ese enfermo. Si ese enfermo se sana, comprobado, tienes el don de sanidad. Si el enfermo se muere, no te desanimes, sigue orando, porque finalmente si se murió, quedó sano para siempre. Así que hágale, siga orando, ahí va. ¿Cómo saber si tienes el don de palabra profética? Pues cuando el Espíritu te guía algo, hazlo, dilo, mira, Dios me dice que ten cuidado con esto. Ya que la persona obedezca o no, eso ya es problema. ¿Cómo se descubre si su hija es buena para el fútbol? Llevándola a la peluquería, llevándola así. No, ¿dónde la vamos a descubrir? Allá en la cancha, póngase los tenis, juegue. Y perdón este comentario mundano, pero esta mañana venía de mi casa y me acordé que estaban jugando nuestras chicas colombianas y puse el partido y me bajé del carro triste. Dije 1-1, empataron. Pero cuando ya bajé al culto, todo ayuda para mí. Me dijeron, ¿cuál empataron? Ganamos. Gloria a Dios por nuestras chicas colombianas que le ganaron hoy a Alemania 2-1. Cierro ese comentario mundano, tengan paciencia, todavía tienen un pastor impío que piensa en las cosas de este planeta. Pero vamos a la segunda clave. Entonces, ¿qué hacemos? En segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Rápido. El primer punto era el fuerte. Estos son puntuales. Número 2, tenemos que desarrollar sentido de cuerpo. Esto es muy importante. Porque cuando Dios a cada cristiano le da un don, tiene que entender que ese don es para edificar la iglesia. ¿Qué dice el versículo 7? Léalo en su Biblia. La última frase de ese versículo dice claramente para qué Dios le dio a usted un don. ¿Para qué? ¿Para el bien de quién? Ojo. Si Dios te da el don de hacer milagros y sanar enfermos, es un consejo muy respetuoso. Deja de ser tan visajoso. Gran campaña de sanidad y milagros con el profeta Dimas. Venga y reciba su milagro. Nunca volverá a ser igual. Mire, si Dios le dio ese don, pues si quiere hacer eso, hágalo. Yo no critico, pero no me gusta. Si alguien tiene ese don, ¿a dónde debería estar la mayor parte del tiempo? No en el coliseo, sino en el hospital, en el cancerológico. Ir cama por cama y decir, en el nombre de Jesús, te sano. Ahora levántate de la enfermedad. Es sentido de cuerpo. Tenemos que entender que somos parte de un cuerpo que es la iglesia. Y si Dios te dio un don, es para que beneficies a los demás. ¿Sí, amén? Para que dejemos de estar pensando que hay unos dones que son especiales y otros no tantos. Yo te pregunto hoy, de tu cuerpo, ¿cuál parte hoy quieres que te quiten? Así somos. Y en el cuerpo todo es importante. Mire, los órganos más importantes del cuerpo no se ven. Por ejemplo, el hígado, ¿cierto? Uno le dice, oye, qué hígado tan lindo tienes. No, eso ni se ve. Los riñones, pero son importantes, muy importantes. Y en la iglesia del Señor, a veces los que hacen el trabajo más especial son los que no se ven. Y yo hoy honro a los que están detrás de esas cámaras, detrás de esa producción, detrás de esos micrófonos. Demos un aplauso a Dios por ellos, los que le están allá echando ojo a su carrito. Gloria a Dios. Importantes. Así que desarrolle sentido de cuerpo. ¿Qué pasa cuando una parte del cuerpo no funciona? Doctora,
¿Qué pasa si un órgano del cuerpo no funciona? ¿Qué pasa con el cuerpo? Se enferma. ¿Y qué puede pasar con todo el cuerpo? Se muere. ¿Qué ocurre si tú no usas tus dones? ¿Qué estás haciendo con la iglesia? La estás enfermando. Dígale, de parte mía, dígale, hermano, no enferme la iglesia. Hay gente que lo único que hace con la iglesia es enfermarla. Porque ¿qué hacen? Nada. Pero sí critican a los que hacen, no ese que toca esa guitarra, no ese que canta, no ese que predica, no ese no tiene pelo pa' moño, no ese por aquí, no por aquí. Y una criticadera, la cosa más tenaz. Vamos al tercero porque viene la otra reunión. Lo tercero que tenemos que aprender para usar los dones espirituales es disponernos para servir con amor. Y se lo voy a decir brevemente porque el otro domingo tocaremos este tema. Pero ¿de qué le sirve a alguien tener un don si no lo usa con amor? Vaya conmigo al capítulo 13. Y el otro domingo no se pierda el episodio de esta serie, de esta temporada. ¿Qué dice 1 Corintios 13, 1? Léalo conmigo. Dice, ahora les voy a mostrar un camino más excelente. ¿Y qué dice? Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, ¿qué dice? No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ¿qué? Mira, hay gente que no se le niega, tienen los dones, tienen los talentos, pero lo que hacen es puro ruido. Generación ruidosa, generación rencorosa, generación llena de odio y de amargura, que utilizan todos sus dones, pero no edifican a nadie. ¿Eso qué es? Ruido. Si hacen eso y no son movidos por el amor, ¿qué dice? No sirve. Versículo 2, ¿qué dice? Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe para trasladar montañas, pero me falta el amor, ¿qué dice? No soy nada. No me lo inventé yo, está en la Biblia. Uno más, versículo 3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, ¿qué dice? Nada gano con eso. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el don mayor? ¿Cuál es el don que tiene que caracterizar tu vida? El amor. Mire, si usted tiene el don de sanar enfermos, pero no tiene amor por la gente, bailas. Si usted tiene el don, la capacidad de hacer cosas creativas, pero no lo mueve el amor, está en la olla. El amor tiene que ser la muestra y la evidencia de una persona realmente llena del Espíritu Santo. Yo oro para que descubras tus dones, yo oro para que desarrolles tus dones, pero sobre todo oro para que los uses con amor. Amor a Dios y amor al necesitado. Que sea el amor el que nos impulse a usar nuestros dones. Termino con esta frase. La mejor forma de los dones usar es servir a otros y a Dios agradar. La mejor forma de los dones usar es servir a otros y a Dios agradar. Colóquese de pie.